Los grupos de fans, también llamados fandoms, siempre han producido una sensación de rechazo al público general, como si pertenecer a una comunidad de gustos compartidos fuera algo insulso, infantil o simplemente inútil. No hablamos de forofos del fútbol, claro, a este sector de la sociedad se le tiene en alto valor. Hablamos de grupos friki, de aquellos que hacen fanzines sobre Star Trek, de los que organizan campamentos de verano inspirados en libros de fantasía. Y claramente, me refiero a quienes crean historias con sus personajes favoritos. Si habéis estado escuchando los 2 últimos capítulos, sabréis que los fanfictions, mayormente, están escritos por mujeres. Son ellas quienes han construido comunidades en redes sociales y son un ejemplo de estos grupos friki. Pero cuando uno piensa en la palabra friki, se nos viene a la mente un hombre poco agraciado y con gustos fuera de lo común. Un cruel estereotipo que, además, hace poca justicia a la diversidad del término. Hoy analizamos qué significa ser friki y el lugar de las mujeres dentro de una cultura que, en teoría, siempre tendría que haber sido inclusiva. También cómo ellas han encontrado su propio lugar donde expresarse, o como diría Virginia Woolf, su propia habitación donde escribir. Soy Bea Carmona y esto es Reescribiendo el Canon. En la década de los 80 hay un cambio en la cultura friki con el capitalismo que coge impulso en varios lugares del mundo. La industria del entretenimiento se vuelve más masiva y mainstream, es decir, empieza a haber una masificación en cómo se consume una película, un libro o un cómic. El merchandising comienza a ser parte de la identidad friki. También empieza a haber estudios donde se analiza la cultura geek y su idiosincrasia. Es un mundo de escape de la realidad, siendo esta un lugar que margina, y por ello estas personas vuelven a sus sueños y esperanzas en esos mundos mágicos e inexistentes. Lo que ocurre es que los ambientes friki no están exentos de estar influenciados por la sociedad, ni por la educación adquirida de quienes pertenecen a ella. La nueva cultura friki en los 80 iba dirigida al joven marginado, siempre que fuera blanco, hetero y de clase media. La cultura friki repite los esquemas machistas en mayor o menor medida, e irónicamente eso es lo que les condena al resentimiento y a apartar a las mujeres de su cultura. Está deprimido porque es patético, horrible y no tiene chica. Todos somos patéticos, horribles y no tenemos chicas. Aquí es donde el mundo de los fanfictions entra en escena para las mujeres. Como explica Proyecto 1 en su libro Leia, Rihanna y Trump, los frikis sí se consideran una comunidad, porque hacen cosas juntos, con extrañas aficiones que nadie más tiene, consideradas por tanta gente como una pérdida de tiempo y dinero, y que tantas veces se relaciona con la escasa capacidad de socialización que se les atribuye. Harry Styles and Louis Tomlinson of One Direction were secretly fucking. It's the first night of the Take Me Home tour. Como en este corte de la serie Euphoria, donde se habla del personaje de Kat Hernández, quien no tiene apenas amigas y tampoco sale mucho, pero que dedica su tiempo a cultivar una comunidad de gente como ella en Internet, escribiendo un fanfic de One Direction. Plataformas de Internet que se convierten en una habitación propia donde escribir, un concepto introducido hace ya más de un siglo por la escritora inglesa Virginia Woolf. Virginia Woolf nació en Londres en 1882. Fue autora de novelas, cuentos y obras teatrales, además de ser considerada una de las figuras más destacadas del modernismo anglosajón de principios del siglo XX y también del feminismo internacional. Uno de sus escritos más conocidos es Una habitación propia, publicado en 1929 y siendo uno de los ensayos más citados del movimiento feminista, pues se dedica a exponer las dificultades de las mujeres en el mundo académico, intelectual y literario. En su obra, Woolf narraba cómo no la dejaban pasar a ciertas salas de la universidad, cómo ella no podía acceder al mismo conocimiento que los hombres, solo por ser mujer. También explica la necesidad de las mujeres de tener no solo dinero, sino una habitación propia donde escribir. El ensayo, a pesar de haber sido escrito hace casi 100 años, tiene similitudes con el mundo de los fanfictions y con el papel de las mujeres en este. Me atrevería a decir que Anu, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer.
Woolf aquí habla de cómo las mujeres no utilizaron su propio nombre para escribir, sino un anónimo o un seudónimo que las libraba de la humillación, la tortura o de una hostilidad particular hacia la actividad creativa de las mujeres. Actualmente, las escritoras de fanfics usan un usuario de Internet que las exime de cualquier parecido con sus nombres reales. Pero algunas de ellas han pasado del anonimato en fanfics a escribir sus propios libros, con su nombre y su apellido. Para este episodio del podcast queríamos contar con otra voz, una mujer que, viniendo del mundo fan, también hubiera publicado su propia obra. Hoy os dejamos una conversación que tuvimos con Beatriz Gutiérrez, en el Parque de Retiro de Madrid. Beatriz escribía fanfics de My Chemical Romance con sus amigas, y hoy es autora del libro Bajo el mirar de los cipreses. ¿Desde cuándo escribes? Pues, lo que yo primero recuerdo haber escrito fue cuando debía tener yo como unos 5 o 6 años y fue un relato en Navidad para mis abuelos, que se lo regalé a los 4, a cada uno un relato así como de pocas páginas, debían ser como unas 10 páginas. Y eso es lo primero que yo recuerdo haber escrito, pero más consistentemente yo te diría que desde los 12, 13 años. Y sobre esa edad es cuando la gente suele encontrar el mundo de los fanfictions. ¿Te pasó a ti también o lo descubriste antes, después? Yo creo que fue sobre esa edad más o menos porque lo primero que yo encontré fue una página que yo no sé si sigue abierta, que se llamaba Potterquill. Sí, sí. Que yo creo que fue justo cuando me empecé a leer Harry Potter, que debió ser en ese verano, que además me leí los 7 libros de golpe, sí. y fue ahí, o sea que sí, por esa edad. Y por ejemplo, de leer y escribir fanfics, ¿qué te ha enseñado, qué te ha ayudado a ti para luego escribir tu libro? En plan, la forma de escribir, el estilo o la creación de personajes. Yo creo que lo que te dan sobre todo es libertad creativa, porque igual es algo que no sientes tan tuyo como una novela que puedas haber sacado tú de tu mente, y al final es algo que estás haciendo pues por pura diversión, que bueno, realmente escribir es lo que tendría que ser, ¿no? Pero entonces no tienes como esa presión, y yo creo que lo que te permite, sobre todo a mí por lo menos, en el tema del léxico y de coger fluidez, sobre todo a la hora de redactar. Y otra cosa muy interesante es que me ha enseñado a no hacer algo en mis novelas, que es que yo, sobre todo en los fanfics, yo creo que lo que la gente busca es saber más de los personajes. Que puede haber fanfics buenísimos de trama y súper bien redactados, pero lo que yo creo que buscas es saber más o lo que la gente cree que podría haber pasado con determinados personajes porque los echas de menos o lo que sea. Entonces yo creo que algo que yo hacía mucho al principio cuando empezaba a escribir mis propios proyectos era mucho en formato fanfic, creyendo que la gente que eran personajes a los que la gente ya les tenía cariño. Entonces creo que al final es algo que he aprendido mucho a no hacer, el primero desarrollar los personajes antes de escribir ya con ese concepto en mente. Pues mira, eso me parece muy curioso porque en redes sociales e incluso en carteles promocionales que yo veo en el metro, ahora promocionan mucho los libros, sobre todo de romance o juveniles, con etiquetas muy propias de fanfics, sí, ¿no? Y yo a veces me pregunto, no sé cómo lo ves tú como escritora y como lectora, si a lo mejor hay muchas obras que se mercantilizan con esa idea de como si fueran personajes que ya conoces, o con esa idea de confort, y predomina a lo mejor más eso que un buen argumento o que esté bien escrito y tal. O sea, las redes sociales tienen mucha culpa, por así decirlo. Cosas que a lo mejor eran nicho se están viralizando, sobre todo cuanto más avanzamos más pasa. Entonces al final los fanfics, que era algo igual como que se podía considerar de friki o que daba vergüenza, o no solo los fanfics en sí, sino todo lo relacionado con, como por ejemplo los tropos, y pues como que se está dando un poco la vuelta. Al final lo que antes no era mainstream se está volviendo mainstream, y creo que está pasando, y se prima a lo mejor pues lo que estaba yo diciendo antes, de cosas que a lo mejor son más
rápidas de pillar la atención, que en lugar de desarrollar algo bien como puede ser una trama, una sinopsis, pues cosas de ese estilo, han ido en detrimento al lado de cosas que atrapan más la atención. Totalmente. Ya pasamos a otro bloque. Virginia Woolf, en Una habitación propia, escribió lo siguiente: en todo caso, a una no le hubiera avergonzado que la sorprendieran escribiendo Orgullo y Prejuicio. No obstante, Jane Austen se alegraba cada vez que chirriaba la bisagra de la puerta para poder esconder su manuscrito antes de que entrara nadie. ¿Qué te parece que esto pudiera suceder a una escritora como Jane Austen sobre una de las obras como más importantes o más populares de la literatura, como puede ser Orgullo y Prejuicio? ¿Y ves, por ejemplo, la relación entre el miedo que ella tenía a ser descubierta con la percepción que se tiene de las chicas adolescentes que escriben fanfics? Muchísimo. O sea, es verdad que salvando las distancias en contexto, obviamente, porque pues gracias al feminismo a día de hoy las mujeres tenemos derecho de expresión, libertad de expresión, pero sí, o sea, yo creo que los hombres al final, aunque sea por una cuestión cultural de cómo nos educan, sienten muchísima menos vergüenza de todos esos hobbies de los que disfrutan, y al final la escritura yo creo que es algo como igual se nos educa para ser más discretas, recatadas. Es verdad que la escritura es algo muy íntimo y de lo que a lo mejor puedes disfrutar tú más en tu intimidad, en tu habitación, como Virginia Woolf, y bueno, es algo de lo que cualquier cosa que haga una mujer se va a burlar en la sociedad. Entonces lo veo totalmente, algo que a lo mejor yo he leído fanfics que pueden ser muchísimo mejor que cualquier libro publicado, y ahí están, ¿sabes? Porque ya puede ser porque no lo han querido publicar los autores, o porque no, como tiene la etiqueta de fanfic, bueno, al final, claro, que está basado en algo que no es tuyo, ¿no? Pero bueno, que al final sí, estoy de acuerdo. Y bueno, realmente ya la última, que por curiosidad, porque en otro capítulo le preguntaba como a algunos amigos, ¿te acuerdas a lo mejor del fanfic más raro o gracioso que hayas podido leer? Pues es que haciendo memoria no me acuerdo, sé que he leído muchos graciosos, pero ahora haciendo memoria no me acuerdo, pero sí que es verdad. Y mira qué raro, porque es más complicado hacer a alguien reír que hacer a alguien llorar, pero sí que tengo como marcadísimo el fanfic con el que más he llorado, porque es gracioso de dónde proviene, porque es como el fandom es de Haikyuu, que no sé si conocerás, pero sí, para quien no, pues es un anime que va sobre voleibol, que en principio no tiene nada de dramático, pero bueno, el fanfic en sí es lo más dramático que yo he leído en mi vida, y estaba a las 3 de la mañana llorando como una condenada. Claro, es gracioso la escena, pero el fanfic no. Y pues nada, realmente eso era un poco todo, pero tiene un libro que se llama Bajo el mirar de los cipreses, y creo que está escribiendo otro. Sí, ahora mismo estoy escribiendo uno que, bueno, está basado en una parte de la vida de Beckett que pasó en lo que se llama Trasmoz, que está en la Y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Ha sido una entrevista muy interesante, Bea, para que luego digan que de los fanfics no se aprende nada. Pero para eso está este podcast, para romper esos prejuicios. A ver, Andrea, ¿lo que hoy me trae rompe estereotipos de los fanfics? No sé yo, pero desde luego merece la pena mencionarlo. ¿Has oído hablar de la pareja Peblo? ¿Te refieres a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Veo que tienes cultura. Hombre, por supuesto. Cuenta. Todo empezó en 2015, durante la campaña electoral para las elecciones generales de ese año en España. Un lunes, en A3 Media, se celebró un debate con los 4 candidatos principales, y entre ellos estaba el actual presidente, Pedro Sánchez. Agradezco muchísimo el tono, señor Iglesias. Y el que en 2019 fue vicepresidente de un gobierno en coalición, Pablo Iglesias. Fluye el amor y la pasión en la política española. Pedro, solo quedamos tú y yo.
Aunque ambos candidatos se enfrentaron con dureza en algunos momentos, muchos usuarios de las redes sociales vieron afinidad y miradas de complicidad entre ellos. Me gustaría que hubiera un partido socialista distinto, un partido socialista diferente, porque sería bueno para el país. Pero creo que por desgracia, aunque tú lo has intentado y te De has hecho, se esforzado... generó un término que unía el nombre de ambos, Peblo. Y claramente la gente escribió fanfics sobre ellos, ¿no? Hombre, historias como Mi vecino Pedro, donde nuestros protagonistas son adolescentes y las elecciones son a delegados de clase. O Ante los ojos de Apolo, narradas desde el punto de vista del líder socialista, con un tono poético e irónico. Desde luego, la de historias raras que tiene que haber por ahí. Y no son los únicos. Albert Rivera, de la ahora disuelto Ciudadanos, también tiene lo suyo. Cuenta con su propia historia, Mundo Rivera, aunque este es más de comedia que de romance. Y no me extraña, la verdad. No es tarde, cuéntame un cuento que la... Bueno, Andrea, desde luego tu sección de hoy ha sido curiosa. ¿Estas historias dónde están, por si a alguien le apetece leerlas? Todas ellas se pueden encontrar en Wattpad, por supuesto, ¿dónde si no? Pues ya sabéis, quien quiera una dosis de política romantizada, ahí tenéis vuestra historia. Nosotros nos vamos y en el próximo capítulo hablaremos de todas las plataformas y medios que ha habido a lo largo de la historia para escribir fanfics y para leerlos. Y como siempre, si te ha gustado nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos, Andrea. Hasta luego. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijas. Las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban.